Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, los que sintonizan estos enlaces y los que lo harán posteriormente a través de los canales de difusión en todo el mundo, a escuchar la palabra divina dejada por Dios a través de sus portavoces escogidos en este tercer tiempo. El día de hoy escucharemos sobre la pasión de Jesús el Cristo, la cuarta parte, el Viernes Santo. Los textos están tomados de los 12 libros de vida verdadera, el Tercer Testamento, dejado por Dios en su manifestación de Espíritu Santo, de 1866 a 1950, en diferentes templos y recintos espiritualistas en la República Mexicana. Y tomaré diversos textos para recordar la pasión de Jesús el Cristo, el Verbo encarnado de Dios, en el hombre santo y justo, pasión narrada por el mismo Divino Maestro, para oír en esta Semana Santa del año 2025. Sobre el juicio de Jesús nos dice en su palabra: hoy recordáis aquel día en el que Jesús fue reo de los hombres y en el que hasta los niños, tomando el ejemplo de los mayores, en su inocencia también gritaron: crucificadle. Me vi delante de los jueces y grande fue la alegría entre los que deseaban mi muerte cuando fui sentenciado a ser crucificado. Como el cordero que va al sacrificio, sí incliné mansamente la cerviz y acepté el martirio como escrito estaba. Hoy estoy nuevamente ante mis jueces. Os muestro mi verdad para que la escudriñéis y la juzguéis, y sé que vais a hallarle manchas que no tiene, para condenarla después. Como en aquel tiempo, preguntó Pilatos a las multitudes: ¿de qué acusáis a este hombre? Mi voz callará, como en aquella ocasión callaron los labios de Jesús, y dejaré que mientras unos juzgan mi palabra, otros la defiendan, porque de esa lucha surgirá la luz. Mi mirada amorosa a todos envolverá, y mi perdón será también para todos. Ante Anás y Caifás fui presentado y acusado, luego ante Pilatos y Herodes para ser juzgado. De cierto os digo que en este tiempo mi obra, mi palabra, irán ante el Sanedrín y después ante el nuevo Pilatos para ser juzgada. Habrá funcionarios que crean en mi nueva manifestación, mas por temor al mundo callarán y dejarán que mi doctrina y mis seguidores sean perseguidos, mientras ellos se lavan las manos, pero no las manchas que han arrojado sobre su espíritu. Hay quienes se estremecen ante mi palabra. Algunos lloran y otros se sienten indignos de oírla. Yo os digo que entre este pueblo que en turbas viene ahora a escuchar mis enseñanzas, llegan los que recibieron en aquel tiempo prodigios para creer en mí. Están los que dudaron de Jesús y también los que gritaron ante Pilatos: crucificarle, crucificarle. Venme ahora nuevamente doctrinando y convirtiendo en mis discípulos a los que en otro tiempo no supieron reconocerme. Si en aquel tiempo mi tormento físico duró una noche y un día, y la muerte hizo cesar los padecimientos de la envoltura, ahora en espíritu padezco en todos los que sufren. En cada reo soy juzgado por los jueces de la tierra, y en cada celda me encuentro preso en el corazón de los que llevan aquella expiación. No lloréis al recordar tan solo aquellas horas de dolor que vivió Jesús en el mundo, sabiendo que aún no ha terminado mi pasión. Ya vuestro espíritu comienza a compartir mis tristezas al comprender que todavía le falta hacer méritos con sus obras de amor y caridad para alcanzar el gozo y la paz que mi palabra promete al que me siga hasta el fin. Sobre la condenación de Jesús nos dice: nueva cruz me será dada en el tercer tiempo. Esta no será visible a los ojos mortales, mas desde su altura
Enviaré mi mensaje de amor a la humanidad y mi sangre, que es la esencia de mi palabra, será convertida en luz para el espíritu. Los que en aquel tiempo me juzgaron, hoy arrepentidos dan luz con su espíritu al corazón de la humanidad para reparar sus faltas, para que mi doctrina triunfe sobre la maldad de los hombres. Antes tendrá que ser azotada y burlada, como Cristo en la columna. Es menester que de cada herida brote mi luz para iluminar las tinieblas de este mundo falto de amor. Que mi sangre invisible caiga sobre la humanidad para enseñarle nuevamente el sendero de su redención. Nos habla en su palabra sobre el camino al Calvario. La cruz que ahora me ofrecéis es más pesada que aquella del segundo tiempo. Entonces no habíais conocido a Cristo, ahora todos los conocéis. ¿No veréis ahora a Jesús pasar jadeante bajo el peso de su cruz por frente de vuestra casa? Mi espíritu no se verá abatido por el peso de vuestro pecado. Sin embargo, oiréis mi voz que os dice: sed tengo humanidad, y mi sed será de amor. Camino de mi nuevo Calvario. Por lo tanto, no habrá necesidad de que el Cirineo venga en mi ayuda, porque yo soy el fuerte entre los fuertes. Así buscará mi mirada a mis discípulos, en espera de que sean fieles, como lo fue mi apóstol Juan. Bienaventurado el que sepa interpretar lo que el Maestro os ha dicho en esta conmemoración. Amados seáis los que en este tiempo escuchéis al Divino Maestro en sus enseñanzas de recordación. Las densas tinieblas que forman el pecado de la humanidad hacen que el Maestro abrace la cruz del martirio y vuelva a transitar el camino del Calvario. Estáis viviendo en el tercer tiempo y aún le ofrecéis el cáliz de amargura a vuestro Señor. Lo acepto para daros una vez más una lección de amor. He venido a los pecadores, no a los justos. Por lo tanto, no os escandalicéis. Amo a todos mis hijos, sanos y enfermos, limpios y manchados, y a todos atiendo. Sobre su sacrificio en la cruz nos dice en su palabra: no he venido a lastimaros reclamándoos la forma en que me tratasteis en aquel tiempo. ¿Podría ignorar la suerte que le esperaba al hacerse hombre? En verdad os digo que el Padre se impuso voluntariamente ese sacrificio por amor a vosotros. Sabía desde antes de venir que la cruz le esperaba. También sabía que su sacrificio iba a daros la lección perfecta del amor más, enseñar el camino por el cual alcanzaréis el perdón de vuestros pecados. Nada había oculto para mí. ¿Qué podían tramar los hombres en contra mía que no lo hubiese sabido antes? Todo estaba preparado según era mi voluntad, y así como se desarrolló, así era la forma destinada por mí para convencer a los corazones. Me llevaron a la cruz y desnudaron mi cuerpo, ataron mis manos y mis pies en el madero, y este es el símbolo de la cruz. El madero horizontal es el pecado del mundo que se interpone al madero vertical. Este asciende y señala a las alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino. Bienaventurado el que acude a mí, el que busca al Maestro, el que busca el perdón, el que toma la cruz, porque en mí encontrará la luz que le guíe y el perdón de sus pecados. El Maestro recibe con amor en este día de conmemoración. La huella de su pasión que dejó en la humanidad se renueva en este día. Si la sangre de aquel cuerpo se evaporó, su esencia quedó en el espíritu de todos los hombres, desde que Jesús trazó con sangre de amor el camino. Mira la salvación o al perfeccionamiento del espíritu,
Busca las huellas que dejé en la tierra para seguirlas. Ese camino es el que os estoy trazando en este tiempo y por el cual llegaréis a la vida espiritual, donde no existen tinieblas ni dolor. El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre y expiró en cuanto hombre, consumando en ella su obra de redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de perdón divino. Ya no veréis al rabí ensangrentado y coronado de espinas, con su cuerpo flagelado, mojando con su sangre los pedruscos del camino. Ya no contemplaréis sus ojos abatidos por el sufrimiento, inspirando piedad a unos y terror a otros. No lo veréis llegar a la cima del monte para ser clavado en la cruz entre los malhechores. La cruz, que era afrenta y vergüenza para el que en ella moría, quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor. En este tiempo no he venido como hombre y no será sobre mí la cruz. Ahora soy yo quien coloca sobre vuestro corazón una cruz de amor para que sigáis mis pasos. Ya habéis sentido también lo que es caer en el camino. Las penas de vuestra vida han sido golpes de látigo y las burlas han sido como la lanza que abrió el costado del Redentor. He aquí vuestra vida como un calvario, discípulos. Todo aquel que quiera imitarme, seguirme y llegar hasta mí, tendrá que vivir con pasión y beber el cáliz de hiel y de vinagre. Os he concedido el libre albedrío para elegir el camino, para que vuestro espíritu sea quien, por su esfuerzo, alcance alturas superiores. Mi sacrificio no fue inútil, pueblo, porque tanto los que aman como los que me niegan tendrán que seguir mis huellas. Tomad con resignación la cruz, que quien así me siguiere sobrevivirá a la misma muerte. En la cruz pedí perdón por vosotros, porque no sabíais lo que hacíais. Ese perdón se tradujo en una nueva oportunidad que el Padre os brinda para que abráis vuestros ojos a la verdad, os salvéis y os acerquéis a mí. Con mi juicio os encontráis todos. No habrá nada que os emocione con más intensidad que la caridad de mi amor hacia vosotros, porque mi juicio es de amor. Sobre su crucifixión nos habla y nos dice, os hablo de alegría espiritual y sin embargo no podéis apartar de vuestro corazón las horas que se acercan y que seguirán siendo de recordación. Sí, pueblo, triste miráis el sol en el nuevo día, cuando sean las 3 de la tarde, y triste estará todo aquel que se recoge en sí mismo y me recuerde. El sol se esconderá entre crespones como aquel día se ocultó tras las tinieblas para no contemplar la ingratitud del pueblo. Delante de cada una de las imperfecciones humanas, vino Cristo el Maestro a dar su lección. Se burlaban, el Maestro tomaba la burla para dar una enseñanza. Le interrogaban con malicia, él contestaba con amor y sabiduría. Le traicionaron, él ante aquella traición dio su lección de perdón. Le pidieron su vida, él aceptó y dio la vida. Era necesario aceptarlo todo para poder salvar y convencer. El libro ha quedado abierto para este tiempo. Dejad que en estos instantes Jesús camine en vuestro pensamiento para que en vuestras meditaciones y evocaciones traigáis a vuestra mente todos los instantes de mi pasión que bien conocéis. Dejad que camine con mi cruz puesta por las calles de vuestro pensamiento. Dejad que Jesús, olvidando sus dolores, camine pensando en sus hijos y perdonando sus ofensas. Dejad que me extienda sobre mi cruz
y que desde ahí clame perdón para los que no me han conocido. Dejadme estar en vosotros hasta que miréis el triunfo del amor, de la vida y de la justicia. Multitudes, ¿cómo queréis estar conmigo? ¿Como amigos o discípulos? ¿O acaso formando vosotros mi cruz? ¿Vais a ser con los clavos que taladraron mis manos y mis pies? ¿Queréis ser las espinas de mi corona o la lanza que abrió mi costado? Lloráis, pueblo, y entre sollozos de dolor me decís que queréis estar conmigo como estuvo Juan a los pies del Maestro en la cruz. Y yo os digo que así quiero que estéis conmigo, como aquel discípulo en que fuisteis todos representados cuando os dejé bajo el manto de amor de María como sus hijos. Nos habla sobre el significado espiritual de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Seguí enclavado en aquel madero y al contemplar mi espíritu la frialdad en los corazones, el horror y después su alegría de ver aquel cuerpo martirizado y el rostro descompuesto por el dolor, mis labios pronunciaron aquellas palabras: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y ahora, en este tiempo, nuevamente os perdono, porque no me habéis comprendido aún. ¿Cuántas de mis criaturas dicen amarme y no me aman? ¿Cuántas creyendo servirme están sirviendo a la tentación? Contemplé en aquellos rostros no la misericordia ni el amor. Por eso dije a la humanidad: sed tengo. No era la sed del cuerpo, era sed del espíritu que hacía que brotaran estas palabras. Tenía sed del amor de la humanidad. Lejos de amar, yo miré en aquellas la satisfacción, el agrado por haberme hecho padecer hasta la muerte. Entonces, la tierra se estremeció, el sol se ocultó y era que mi espíritu se apartaba del cuerpo de Jesús. Mis hijos contemplaron el cuerpo sobre quien cayó todo el peso del pecado y el oprobio del mundo, y la materia torturada exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijé después mi mirada en el rostro de María, llena de dolor, en mi apóstol Juan y en aquellas mujeres que acompañaban a María, y sabiendo que la humanidad me reconocería, queriendo dejar una prueba más de amor, confié a María el cuidado y protección de todos mis hijos, y le dije: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Era la heredad que yo depositaba en este momento en la humanidad. Busqué después aquel que lleno de angustia clamaba, al que también enclavado en una cruz podía encontrarse: Dimas. Penetré en su corazón y vi su gran arrepentimiento. Él me decía: a ti que eres perfecto te están sacrificando. Ten piedad de mí, que he pecado. Yo le consolé diciendo: en verdad y de cierto, en cortos instantes conmigo estaréis en el paraíso. La muerte corporal se acercaba a Jesús, y entonces pronuncié estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo os enseñé a volver al Padre después del cumplimiento de sus mandatos. Mi espíritu volvía a la presencia de Él para unificarse a su espíritu. Mis últimas palabras fueron: todo está consumado. Bienaventurado el corazón que pueda llegar al final de su jornada, porque yo lo recibiré y él se encontrará lleno de gracia y perfección. Estas son las 7 palabras que el mundo año por año escucha sin comprender su sentido espiritual. Nos habla también sobre la lanzada que recibió en su pecho.
Cuando el costado del maestro fue abierto, quise que en él vieses la puerta que se abría para que todos moraseis en la eternidad. Y el primero en contemplar esa puerta fue el soldado que hundió su lanza en el cuerpo de Jesús. Cada gota de sangre de aquel cuerpo se derramó sobre esta humanidad, perdonando a todos y perfumando su existencia con la esencia divina de mis enseñanzas. Vengo a deciros cuál es la esencia de aquel sacrificio, porque sois míos como yo soy vuestro. Nunca he visto enemigos en ninguna criatura, porque todos sois mis hijos. La palabra enemigo profana los labios de quien la pronuncia, refiriéndose a un hermano. Longines atravesó mi costado y derramó en él la sangre que fue luz en sus ojos ciegos. Quiero que seáis como vuestro maestro, para llamaros justamente mis discípulos. Fue Cristo el que vino a vosotros, y es Cristo el que os habla en estos instantes. Mas no tratéis de separarme de Dios, ni mirarme fuera de Él, porque yo soy y he sido siempre uno con el Padre. Ya es tiempo que lo reconozcáis. Nadie se avergüence de llamar Padre a Dios, al Creador, porque ese es su verdadero nombre. Mientras llegáis al momento de vuestra preparación e iluminación, en el cual pueda servirme de vosotros, convirtiéndoos en mis instrumentos, os dejo mis enseñanzas para que aprendéis la sabia lección. Habla sobre María y nos dice: bendito seáis vosotros, que al orar buscáis a María como intercesora e intermediaria, porque espiritualmente ella es vuestra madre, aquella que dejé a los pies de la cruz para que velase por todos los hombres y para que vosotros la amaseis y en su regazo buscaseis el consuelo. María vino del seno divino a encarnar en el mundo para cumplir una misión como mujer y como madre. Cuando el espíritu de María hubo cumplido su misión de amor, de ternura y sacrificio en la tierra, volvió al seno de la perfección de donde había venido, porque María no es un ser sujeto a evolución como otros espíritus. María es una expresión divina, es la ternura de Dios. Esta doctrina viene a hacer luz en quienes no han podido contemplar la verdad de esta revelación. El espiritualismo viene a abrir un campo infinito de adelanto al pensamiento y al corazón para que podáis elevaros por el camino de la sabiduría. Vos, pueblo, que escuchando mi palabra vais penetrando en este mundo del espíritu, ya comenzáis a mirar con claridad lo que solo habíais visto a través de misterio y enigmas. Nos habla también de María Magdalena. María Magdalena, la pecadora como el mundo la ha llamado, fue merecedora de mi ternura y de mi perdón. Magdalena se hizo perdonar sin hacer alarde de su arrepentimiento. Ella había pecado como vosotros pecáis, mas había amado mucho. Aquella mujer no volvió a pecar. El amor que de su corazón rebosaba lo consagró a la doctrina del Maestro. Fue perdonada, aunque había cometido errores, pero en su corazón llevaba el fuego que purifica, y por aquel perdón que recibió la pecadora, ya no se apartó un instante de Jesús. Más bien, mis discípulos me dejaron solo en las horas más cruentas que aquella pequeña. María no se apartó de mí, no me negó, no temió ni se avergonzó. Por ello, le fue concedido llorar a los pies de mi cruz y sobre mi sepulcro. Su espíritu pronto se redimió por lo mucho que amó. Aprended de ella, amad en verdad a vuestro Señor en cada uno de vuestros hermanos. Amad mucho y os serán perdonados vuestros pecados.
sobre la consumación del sacrificio, nos dice en su palabra: recordad cuando el sacrificio fue consumado y los que me habían perseguido creyeron que se había apagado para siempre la lámpara que había iluminado el sendero de mis discípulos, y que al cesar mi voz todo había acabado, porque si unos me desconocieron, otros me amaron, y como supieron seguirme, al prometerles volver, esperando mi retorno, velando y orando, y en todas mis manifestaciones, sentían mi presencia. Así será en este tiempo. Los que han penetrado en la esencia de mi doctrina seguirán velando y esperarán respetuosamente el cumplimiento de mis palabras, mientras otros olvidarán el amor que les he manifestado y mi afán de salvarlos. Muy cerca de vuestro corazón palpita el Espíritu del Padre, os vigila y os bendice. Además, conforto vuestros ánimos, seco vuestras lágrimas y bendigo a todos los que os habéis reunido en este día para escuchar la voz del Padre, que os ha dicho que en el año de 1950 dejaréis de escuchar su palabra a través del entendimiento humano. Os asemejáis a mis apóstoles del segundo tiempo, porque ellos también muchos me escucharon. Llevad mi palabra en vuestro corazón para que podáis transmitirla a los que no me escucharon a través del portavoz. Sobre sus apóstoles nos dice: en el segundo tiempo, 12 discípulos estuvieron conmigo en la última cena. Ahora invito a toda la humanidad a tomar el pan del Espíritu. Yo os ofrezco también la paz de mi reino, porque en mí está el poder ofreceros esas gracias. El que quiera seguirme, bienvenido sea. Servidme y estaréis en paz con vuestra conciencia. Yo os daré por añadidura lo necesario para vuestro sustento. Mientras vosotros estéis ocupados en el cumplimiento de vuestra misión espiritual, mis ángeles velarán por vuestros bienes. No imitéis a Tomás cuando os prueben. No me pidáis que os permita hundir vuestros dedos en la herida de mi costado para creer. No seáis como Pedro. No neguéis a quien os ha entregado sus lecciones con tanto amor. Hoy volvéis a poner en duda mi palabra y mis manifestaciones, y me probáis cuando solo he venido a resucitaros a la vida espiritual y a daros a conocer la verdad. Cada uno de aquellos discípulos dio lo que tenía que dar. Cada uno de ellos fue como una nota en el concierto que entregué al mundo. Si uno dio la nota de pureza y elevación, otros la dio de fe y fortaleza, otros de elocuencia y persuasión, otro la de humildad y de mansedumbre. Así, cada uno dio lo que traía, lo que había tomado del maestro y lo que sentía. Hubo uno débil, y su flaqueza también sirvió de lección a la humanidad para que no se le limite. Debo deciros que entre aquellos discípulos hubo uno que jamás dudó de mí, que nunca titubeó ante las pruebas y ni por un instante me abandonó. Fue Juan, el discípulo fiel, valeroso, ferviente y amantísimo. Por ese amor lo confía a María a los pies de la cruz, para que siguiese bebiendo el amor en aquel corazón sin mancha y a su lado se fortaleciese aún más para la lucha que le aguardaba. Confinado al destierro, no supieron sus perseguidores que allí, en aquella isla, a donde lo arrojaban, descendería de los cielos sobre aquel hombre la gran revelación de los tiempos que vosotros estáis viviendo, la profecía que habla a los hombres de cuanto ha de ser y se ha de cumplir, el Apocalipsis. Hermanos, y se despide deseándonos el mayor de los dones. Mi paz sea con vosotros.